Bienvenidos y bienvenidas, chicas y chicos. Como les había mencionado, en este video les voy a presentar ahora las estrategias para encontrar los cuantiles, pero de datos agrupados. Les saluda la profesora Angélica Carguas y no olvides suscribirte a mi canal Angélica Carguas Mate Fácil. Comparte, regálale un like y haz tu comentario. Entonces vamos a empezar. Para poder hallar los cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados, también vamos a utilizar algunas fórmulas. Y estas son las siguientes. Habíamos dicho que al cuartil lo vamos a representar con la letra Q. Miren cómo se nos presenta la fórmula. Nos dice que esto es igual al LI, y si buscamos aquí, LI es el límite inferior de la clase donde se encuentra la medida. Es igual a LI más todo lo que está dentro del paréntesis es lo siguiente. K por N sobre 4. Sobre 4 es porque se trata de cuartil. ¿Qué va a ser K o qué nos va a representar K? K nos va a representar el orden de la medida o en este caso la medida de este cuartil. N va a ser el total de datos. Restado dice el FI 1, pero menos 1. ¿Qué quiere decir? Que este FI menos 1 es la frecuencia acumulada anterior. ¿Okay? Es la anterior, frecuencia acumulada anterior. Y esto de acá abajo, que está en el denominador, es la frecuencia absoluta de la medida con la que se está trabajando. Y A viene de amplitud. Esta misma fórmula vamos a utilizar para hallar los deciles, los percentiles. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar aquí es esta fórmula, esta parte de aquí. Porque aquí a los cuartiles lo estamos dividiendo entre 4. Entonces, si hablamos de deciles, miren, lo vamos a dividir entre 10. Y si hablamos de percentiles, vamos a dividir entre 100. Todos los demás elementos son los mismos. Pueden observar ustedes la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta y la A de amplitud. Entonces, pueden percatarse que para trabajar los datos agrupados, la fórmula es mucho más amplia, pero guarda también mucha relación con la fórmula de la mediana, que ya les había presentado en videos anteriores. Para entender mucho mejor cómo se hallan los cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados, vamos a desarrollar algunos ejemplos. Veamos entonces. La situación nos dice: edades de 50 personas que reportaron resfríos la semana pasada por el intenso frío que hace en la ciudad. Nos están pidiendo hallar el cuartil. Para que ustedes trabajen las medidas de localización en datos agrupados, es importante que tengan organizado la tabla de frecuencias. Y en esta tabla de frecuencias podemos encontrar la variable, la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, la relativa porcentual, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual también. Y de esta manera podemos dar inicio al trabajo que nos están pidiendo. Ya teniendo organizado nuestra tabla, entonces podemos enunciar nuestra fórmula. Miren, aquí nos dice la fórmula del cuartil es igual al límite inferior, lo que ya habíamos mencionado hace un momento, es igual a K por N sobre 4 menos
la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta, todo ello multiplicado por la amplitud. Ahora, tenemos que también recordar que para utilizar una fórmula debemos tener todos los datos. Y cuando ya tenemos los datos, podríamos ir reemplazando y encontrar el valor que nos están solicitando. En este caso nos piden hallar el cuartil número 3. Por lo tanto, desde ya podemos ver que esta K es igual a 3. Veamos los datos principales. Tenemos N. Aquí miren, ve, estoy organizando en esta tablita N, K. N es el total de datos. K va a corresponder al número de cuartil que nos están pidiendo. A es la amplitud. LI límite inferior. FI es la frecuencia absoluta. FI menos 1 la frecuencia absoluta acumulada anterior. Tenemos entonces que el total de datos es 50. Aquí está, pueden ver ustedes que N es 50. K es 3. ¿Por qué K es 3? Porque nos están pidiendo el cuartil número 3. Como nos solicitan el cuartil número 3, entonces podemos concluir que la K vale 3. Por eso es que estamos encontrando ese valor y lo estamos anotando aquí. La amplitud nos están indicando que es 9. ¿Y por qué? ¿De dónde ha salido ese 9? Fíjense ustedes en la variable que es edad. De 10 a 19, 19 a 28, 28 a 37. Pueden ver ustedes que los intervalos están yendo de 9 en 9. Y eso pues vendría a ser la amplitud, ¿no? La amplitud de estos intervalos es 9. Por lo tanto, eso es lo que hemos anotado aquí. Teniendo en cuenta estos datos, lo primero que vamos a hacer es ahora encontrar la posición. ¿Y qué vamos a usar para encontrar la posición? Esta formulita que está aquí. K por N sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque el cuartil divide en 4 partes iguales a nuestros datos. Por lo tanto tenemos, miren, esta formulita la estoy extrayendo de la parte de arriba de la fórmula general que nos dan. Entonces extraemos eso. Miren aquí, esto está aquí. Es esa fórmula. K por N sobre 4. El valor de K habíamos dicho que es 3. Ya está. Entonces reemplazamos. Miren, K vale 3. N vale 50 dividido entre 4. 3 por 50 es 150. 150 entre 4 es 37,5. Este 37,5, chicas y chicos, nuevamente les reitero y les recuerdo que es la posición. Esto es la posición. Es la posición. Aún no es la respuesta, es la posición. ¿Ok? Entonces ahí continuamos. Posición. Ahora la pregunta será, ¿no? ¿Dónde encuentro esta posición? Esta posición la van a encontrar ustedes en la frecuencia absoluta acumulada. Aquí vamos a buscar a este 37,5. Entonces miren, aquí es 5, 16, 24, 29, por acá hay un 37. Pero nos dicen que la posición es 37,5. Por lo tanto, tendríamos que coger esta fila. Al determinar cuál es la fila donde está ubicada la posición, lo que hacemos inmediatamente es resaltar esa fila. ¿Y para qué resaltamos esa fila? Para poder encontrar los datos que nos están faltando aquí y anotarlo. Teniendo identificado ello, miren, podríamos preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿quién es el límite inferior? Vamos a sacar los intervalos y el límite inferior es 55. Lo anotamos. Ahora, ¿qué valor es la frecuencia absoluta? Veamos la frecuencia absoluta y ese valor, pueden ver ustedes,
que es el 6. Ese 6 lo anotamos como dato. Finalmente, identificamos la frecuencia absoluta acumulada anterior al que hemos marcado. Si hemos marcado aquí 43, el anterior a 43 sería 37. Por lo tanto, ese es el dato que corresponde ahí. Ya está. Ya hemos identificado la posición, ya hemos identificado los datos. Ahora, el siguiente paso es reemplazar todos esos datos en la fórmula de la siguiente manera. Ahí está. Pueden observar ustedes que nos están pidiendo el cuartil 3 y digo, límite inferior es 55. Más, esta posición ya lo tenemos. Esa posición es 37,5, miren, 37,5. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. O sea, es este valor, miren, menos 37. Sobre la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta es 6. Ahí está. Multiplicado por la amplitud. En este caso, la amplitud es 9. Muy bien, ya hemos reemplazado los datos. Lo que ahora corresponde hacer es operar. Entonces tendríamos 37,5 menos 37 sería pues 0,5. Ese 0,5 lo tendríamos que dividir entre 6, como corresponde a la operación, primero lo que está dentro del paréntesis, luego ese resultado multiplicamos por 9 y finalmente estaríamos sumando 55. Ahí está lo que les iba mencionando. Ahora sí, al dividir primero 0,5 entre 6 y luego multiplicar por 9, nos va a resultar 0,75. 0,75 más 55 sería 55,75. Entonces, el cuartil 3 va a corresponder a ese valor que hemos encontrado. En este caso, ese valor sería el 55,75. Ahí está, miren, este es el valor. Una vez que ya hayamos ubicado cuál es ese cuartil, ahora lo podemos representar gráficamente. Y aquí está. En esta gráfica podemos ubicar el cuartil 3, aquí sería cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y en el cuartil 3 está pues la edad de 55,75. Y a partir de ello podemos hacer la interpretación y decimos 75% de las edades de las personas que reportaron resfrío está debajo de los 56 años, porque aquí recuerden podemos redondear. Esa sería una interpretación. Si podemos agregar otra interpretación, podemos decir que el 25% de las personas que reportaron frío corresponden a las edades entre 56 y 73 años. Es de esta manera como se halla un cuartil para datos agrupados. Como en este caso hemos hallado el cuartil número 3. Pero resolvamos dos ejemplos más para que ya ustedes puedan desenvolverse sin ayuda de sus maestros. No olvides suscribirte a mi canal, compartir y hacer tus comentarios. Ahora aquí nos están hablando de los deciles. Y si recordamos los deciles, es que tenemos que dividir entre 10. Estamos trabajando con la misma situación. Entonces nos dicen que debemos hallar el decil número 4. Si vamos a hallar el decil número 4, la recomendación es que primero enuncies tu fórmula. Ahí está enunciada la fórmula. D sub k es igual al límite inferior más k por n sobre 10, miren esto, sobre 10, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta,
multiplicado por la amplitud. Recuerden, primero tenemos que extraer los datos. ¿Y qué datos vamos a encontrar? Y lo vamos a organizar en esta tablita. Total de datos es 50. En este caso, K vale 4. ¿Por qué K vale 4? Porque es el decil que me están pidiendo, es el decil 4. La amplitud sigue siendo la misma, de 10 a 19, la amplitud es 9. Ahora debemos identificar dónde está el límite inferior, la frecuencia absoluta. Para ello, primero hacemos la ubicación de la posición. Utilizamos esa fórmula que está ahí, que es K por N sobre 4. Donde K ya hemos visto que vale 4, N vale 50. Por lo tanto decimos 4 por 50, en este caso sería entre 10, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de los deciles. 4 por 50, en este caso sería 200, y 200 entre 10 es 20. Recordando que ese 20, chicas y chicos, es la posición, así como lo indica arriba, es la posición. Al ser la posición, nosotros vamos a ir y vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Ahí, buscamos 20. Aquí no está, tampoco. Aquí está, miren, ve. En este 24 está conteniendo a 20. Por lo tanto, resaltamos esa fila que corresponde, resaltamos la filita y vamos a poder identificar los datos que nos están faltando, ¿cierto? Ahí está, miren, ve. El límite inferior es 28, la frecuencia absoluta sería 8, la frecuencia absoluta anterior a 24 sería nada más y nada menos que 16. Ya está. Tenemos todos los datos. Ahora reemplazamos en la fórmula de la siguiente manera. Decil 4 es igual a 28, que es el límite inferior, más 20, que es la posición, menos 16, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior, dividido entre la frecuencia absoluta, que es 8, multiplicado por 9. 20 menos 16 sería 4. 4 entre 8 sería un medio por 9, tendríamos de la siguiente manera, ¿no? 4,98 por 9, esto sería 4,5. Y 4,5 más 28 es 32,5. Entonces, chicas y chicos, ya lo logramos, ya encontramos el decil número 4. ¿Y cuánto es ese decil número 4? Es 32,5. Graficando tendríamos lo siguiente, miren, ¿ve? Dividimos a toda la muestra en 10 partes iguales. Cada parte representa un 10%. Ubicamos al decil 4, que es 32,5, y también podemos realizar la interpretación. Y podemos concluir que el 40% de las personas que han reportado resfrío tienen o son menores a 32,5 años de edad. Esa sería una de las... Bien, chicas y chicos, entonces para finalizar vamos a hacer un ejemplo de cómo hallar un percentil para datos agrupados. En este caso estamos utilizando la misma tabla de frecuencias, es decir, estamos tratando de la misma situación. Nos están pidiendo hallar el percentil 70. Como les había indicado, lo primero es recordar qué fórmula debo utilizar. Lo enunciamos y aquí pueden ver la fórmula que, pues como me hablan de percentil, ahora en la posición va a aparecer sobre 100. Entonces extraemos los datos. Tendríamos lo siguiente. Aquí pueden ver ustedes que el total de datos es 50. El valor de K es 70. En este caso K vale 70 porque es el percentil que me están pidiendo. La amplitud vale 9. Y nos faltaría encontrar el límite inferior, la frecuencia absoluta y la absoluta acumulada anterior. Para eso les había dicho que lo primero
es encontrar la posición. K es 70, N es 50. Y aquí ya no voy a dividir pues entre 10, entre 4 ni entre 5. Voy a dividir entre 100. Por lo tanto, aquí pueden ver ustedes que 70 por 50 entre 100 es 35. Ahora nos toca encontrar dónde está ubicado ese 35 en la tabla de frecuencias, pero en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Ahí está, buscamos 35, 5, 16, 24, 29, aquí está, 37. En esta fila estará ubicado la medida. Ahí está, ya lo hemos resaltado. Como hemos resaltado, ahora sí podemos saber quién es el límite inferior. Y el límite inferior sería 46. La frecuencia absoluta, como pueden observar ustedes, es 50. Perdón, es 8. Ponemos ese 8. Y la frecuencia absoluta acumulada anterior a la que hemos identificado, que es 37, vendría a ser 29. Ahí está, lo anotamos. Ahora sí, por fin, tenemos todos los datos y lo que nos queda es ahora reemplazar en la fórmula. Reemplazando en la fórmula tenemos percentil 70 es igual a 46, que es el límite inferior, más 35, ¿no?, que es la posición, menos 29, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior, dividido entre la frecuencia absoluta, que es 8. Todo esto multiplicado por 9. Ahora restamos. Primero recuerden el paréntesis. 35 menos 29 sería 6. Y 6 octavos multiplicamos por 9, tendríamos 6,75. Finalmente sumamos 46 más 6,75 y de esta manera estaríamos encontrando el percentil 70, que es 52,75. Gráficamente tendríamos lo siguiente. Nuestro número de datos dividido en 100 partes. Y nos dicen aquí que el percentil 70 es 52,75 años. Y a partir de ello ya ustedes también podrían sacar sus conclusiones, ¿no? Entonces, como pueden ver, los cuantiles nos ayudan a interpretar y a observar mucho mejor los datos que hemos recogido, en qué porcentaje se está moviendo, a qué porcentaje pertenece cierta cantidad de datos. Bien, chicas y chicos, entonces el día de hoy es todo lo que quería compartir con ustedes. No olviden anotar sus preguntas, suscribirse a mi canal y seguir compartiendo. Hasta la próxima, cuídense mucho.